¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bendición estar con ustedes. Como lo suelo decir cada 8 días, es un privilegio y es un honor servir a Jesucristo, predicar el Evangelio. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la gente nueva. Me alegra mucho estar con ustedes y que estén con nosotros. Saludos a la Iglesia Digital. Gracias a todos por su apoyo entre la semana, por su apoyo los días domingo, por su seguimiento en redes sociales, por escuchar los devocionales. Gracias a Dios, porque vamos viendo cómo Dios forma e impulsa a la iglesia según sus planes y sus tiempos. En esta mañana, como bien estuvimos anunciando, tenemos el cierre de la serie Dios de Fuego y quisiera empezar preguntándoles y haciendo un examen sorpresa. ¿Cuáles han sido los mensajes que estuvimos estudiando durante este último mes? De hecho, este es el quinto mensaje. Y como a mí me ponía muy nervioso que la maestra me señalara, voy a preguntar hacia al aire libre. ¿Cuál fue el primero? Bueno, te respondo. El primero fue, heme aquí, donde vimos la disposición, ese fuego, esa pasión por servir. Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero servirte. Y en el segundo mensaje vimos corazón de fuego. Estudiamos la vida de Jeremías, la problemática de sus tiempos, la problemática actual y la diferencia. Pese a que nosotros podríamos decir, se parecen mucho los tiempos, las complejidades, no. Actualmente tenemos el poder del Espíritu Santo y los dones y la fuerza de la iglesia impulsada por Dios a través del Espíritu Santo y el hecho de que Jesucristo pagó el precio en la cruz. Así que tenemos ahí ese fuego, ese llamado, esa intención, primeramente de servir al decir, heme aquí, después del poder del Espíritu Santo actualmente, después tenemos fuego consumidor y vemos un mensaje de por qué Dios se le llama así y sabemos que tenemos que tener ese fuego. El fuego en el altar no se apagará, sino que arderá continuamente. Y el último mensaje o el pasado fue fuego extraño, en donde Dios nos hizo un llamado y una exhortación a vivir en santidad. Así que esos son los mensajes que hemos estado viendo. El día de hoy vamos a ver un mensaje titulado Fe y Fuego. Y este mensaje lo puso el Espíritu Santo en mi corazón para tu vida. Voy a pedirte que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a encomendar este tiempo a Dios. Dios, te doy gracias por este tiempo, por esta mañana de domingo, que nos das la oportunidad de servirte, que nos das la oportunidad de reunirnos como iglesia. Porque mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Consagramos a ti este tiempo, consagramos esta palabra que es tuya. Te doy gracias por la oportunidad que me das de ministrarla. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibirla y vivirla y que la fe arda en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, recordemos que Dios es fuego consumidor y espero que tengas ese tiempo y esa convicción y un corazón abierto. Voy a contarte una historia o voy a contarte sobre una persona que yo admiro tanto en la palabra y es un profeta de fuego. Para la gente nueva, quiero que pongas mucha atención y que te empape su personalidad. Todo lo que te narre lo puedes leer en la palabra. Voy a ir diciendo algunos versículos. Y si este profeta se llamó Elías. ¿Sabes? Generalmente las personas que ya lo conocemos o que ya tenemos tiempo en el Evangelio, lo tenemos identificado por el sacrificio en el Monte Carmelo, con los profetas de Baal. Y sabemos que Elías era un profeta de Dios y era un momento en el que el pueblo de Israel estaba totalmente confundido y dividido. Sabíamos que el rey Acab, que era un hombre sin carácter, que su esposa Jezabel, que era una mujer perversa, que eran poderosos y malvados, sin embargo ella ejercía un dominio tremendo sobre la nación, habían impulsado con toda su fuerza la adoración a un dios falso llamado Baal, hasta el punto que casi todo el país ya estaba en pos de ese dios falso. Toda la gente lo adoraba y de vez en cuando se acordaban del Dios Todopoderoso, que era el Dios al que servía Elías y el Dios al que servimos actualmente. ¿Sabes? Y Dios a través de Elías decide poner un alto a esta doble moral, a esta falsedad, a lo que había estado ejerciendo el gobierno que estaba por este rey y por Jezabel.
Y para mostrar quién era realmente el único Dios, Elías lanza un desafío público y dice, vamos a hacer una competencia en el Monte Carmelo y los 450 profetas de Baal que preparen un sacrificio para su Dios. Y yo prepararé uno para mi Dios. Y el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Pon atención ahí. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y ahí viene algo muy interesante. Los profetas de Baal ponen sus altares y se pasan todo el día gritando, bailando, se cortaban con cuchillos, que era un ritual de desesperación, y estaban enfrente de todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel, enfrente de los gobernantes, enfrente de soldados, enfrente obviamente de Elías, que estaban hasta en la parte principal, en los ojos de todos, y ellos brincando, bailando y todo pidiéndole a su Dios que respondiera con fuego. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Un silencio total. Incluso Elías se burlaba de ellos y les decía, pues grítenle a su Dios, tal vez está dormido, grítenle más fuerte. Y nunca hubo un Dios que respondiera de parte de los profetas falsos que estaban, recuerda, impulsados por ese reinado erróneo. Así que llega el turno del profeta Elías, y para dejar las cosas claras, teniendo esa convicción de que Dios le respondería, y que esto era un milagro de parte de Dios y un llamado de parte del Dios eterno, prepara su altar, lo empapa con agua 3 veces, todavía pidió que se cavara una zanja alrededor y se llenó de agua para que no quedara duda del milagro que estaba a punto de suceder, porque él tenía la convicción en su corazón de lo que venía. Voy a pedirte que vayamos rápidamente a 1 Reyes capítulo 18, te lo voy a leer. En versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es Dios. Imagina esto. Como te dije, todo el pueblo estaba reunido, los profetas habían estado todo el día intentándolo. Llega el turno del profeta de fuego, enviado por Dios, y él sabía lo que iba a pasar. Imagina su corazón expectante. Dios, te pido que respondas para que todo el pueblo pueda ver que tú eres Dios. Y el fuego consumidor de Dios cayó. Y dice incluso que consumió el holocausto, las piedras y lamió el agua que estaba en la zanja. Y todo el pueblo cayó de rodillas y declaró, solamente hay un Dios. Y es el Dios de fuego consumidor. Gloria a Dios. Ahora, te voy a comentar el punto número 2 del profeta de fuego, por el cual podemos ubicarlo. También te recuerdo que fue llevado al cielo y que hasta el momento no ha visto muerte. La Biblia describe 2 hombres que fueron llevados al cielo. Con excepción de esto, de la Biblia dice, está escrito para el hombre morir una sola vez y después el juicio. Todos tenemos que pasar un proceso de muerte, muerte física. Y que estamos para vida eterna gracias al sacrificio de Jesucristo y a la salvación que recibimos y aceptamos. Sin embargo, Elías es uno de aquellos 2 que fue llevado al cielo sin haber visto muerte. Y esto lo puedes encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Atención ahí, un carro de fuego con caballos de fuego. Y voy a decir una frase que tal vez se va a escuchar un tanto difícil de imaginar, pero el Dios de fuego envió un carro de fuego con caballos de fuego por un profeta de fuego. Recordemos que la palabra dice que él llama a sus ministros llamas de fuego. Y al decir un carro,
No es un vehículo como el que actualmente nosotros conocemos. Un carro era llantas como de carreta donde se subían, tirado por caballos. Y esta imagen que tal vez intentas entender en tu corazón, fue lo que Dios mandó para que viniera por el profeta Elías. Y fue llevado al cielo sin ver muerte. Ahora te voy a hablar del tercer punto en donde podemos encontrar fuego en la vida del profeta Elías. Te lo voy a narrar rápidamente. Esto lo puedes encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte del rey Acab, que es el rey que estaba en el periodo anterior donde te estaba contando de los profetas de Baal, donde Dios responde con fuego, su hijo Ocosías ahora es el rey de Israel, pero este muchacho no aprendió los errores de su padre. Un día se cae por la ventana del palacio y queda grave físicamente, y en vez de buscar a Dios en su desesperación, manda mensajeros a consultar a un dios falso llamado Baal Zebub, en una ciudad llamada Ecrón, y le pregunta, manda mensajeros y le dice, pregúntale si voy a sanar o no. Y en el camino se topan con el profeta de fuego. Y dice la palabra que era un hombre de apariencia muy peculiar, una túnica de pelo, cinturón de cuero, porque el ángel de Jehová lo había mandado a encontrarse con esos mensajeros. Y Elías con autoridad les pregunta, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a un ídolo de Crón? Vuelvan y díganle al rey que por hacer esto Dios dice que esa enfermedad no se va a levantar, que se va a morir. Los mensajeros asustados regresaron y le cuentan al rey lo que acaba de pasar. Y en vez de enfurecerse, le pregunta, ¿y cómo era el hombre que los detuvo? Cuando lo describen, la apariencia del hombre que acababan de ver, dice, ese es Elías, es decir, el profeta de fuego. La gente lo conocía por su apariencia. Y en su orgullo este rey manda un capitán de 50. Era así como se dividía el ejército, un líder y 50 soldados. Y lo manda para arrestarlo. ¿Sabes? Llega el capitán con sus 50 soldados delante de Elías y con arrogancia le dice, varón de Dios, el rey te ordena que bajes. Elías no se inmuta y le responde con una fe inquebrantable. Si yo soy un varón de Dios que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50, y en ese momento el fuego cayó del cielo y los consumió a todos. Imagínate la escena. 50 personas, o 51, porque eran 50 más del capitán, quedaron carbonizados, así como los de la predicación anterior de fuego extraño. Cayó fuego del cielo y los consumió. Y esto volvió a pasar. Cuando el rey se enteró que habían sido consumidos, mandó otro capitán y otros 50 con la misma situación. Varón de Dios, dice el rey que vayas y venimos por ti. Si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y nuevamente fueron consumidos. Y por tercera vez, el rey en su furia mandó otro grupo de 50 y su líder. Sin embargo, este tercer líder era diferente y entendió en su corazón. Llegó y en vez de dar una orden, se presentó con humildad delante del varón de Dios y se arrodilló delante de él y le dijo, hombre de Dios, te ruego por mi vida y la de estos 50 hombres que somos tus siervos, que sea de valor para ti. Es decir, el capitán reconoció que estaba frente del profeta de fuego y que Dios estaba con él y que Dios era por él y que no podían poner una mano porque Dios daría la cara por él. Y en ese momento Dios le habla y le dice, ve con él, no tengas miedo. Llegó con el rey y le repitió directamente, porque enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, como si en Israel no hubiera Dios, de esa cama no te levantarás, ciertamente vas a morir. Y así pasó, Ocosías murió tal como Dios lo había dicho a través del profeta Elías, el profeta de fuego. Imagina la vida sobrenatural y poderosa de Elías, en que la gente lo conocía por ser un varón de Dios,
por ser un varón al que Dios le respondía con fuego, por ser un varón en el que el cielo estaba con él y detrás de él. Hoy quisiera preguntarte, ¿qué crees que tenía Elías que lo hacía tan especial? ¿Cómo es que hacía esos milagros? ¿Por qué Dios le contestaba con esa convicción? Si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma, y caiga fuego del cielo. Podemos ver a Dios decirle, no tengas miedo, ve con ellos, cuando fue el tercer capitán. Y podemos ver la humanidad y entender que Elías era un hombre como nosotros, porque Dios le dijo, no tengas temor, ve y lleva mi palabra, lleva mi mensaje. ¿Qué hacía tan especial Elías? ¿Crees que él oraba y que en su corazón pensaba, existirá Dios? ¿Me irá a responder Dios? ¿O pensaba, qué tal si hay Dios, pero qué tal si hoy no me responde? ¿Qué tal si me hace quedar mal aquí enfrente del altar? ¿Qué tal si hoy no sale y me defiende? ¿Crees que Elías se puso a pensar si se iba a quemar cuando se subió al carro? ¿Crees que se puso a pensar en la naturaleza y decir, bueno, yo soy carne y no me puedo subir a un carro de fuego? Simplemente él obedeció a Dios. Estudia en tu corazón qué es la palabra que estás buscando. Si aún no la encuentras, te voy a decir que se llama fe. Lo que hacía tan especial al profeta de fuego era esa fe. Lo que hacía que no dudara de que Dios respondería se llama fe. Y esa fe era una de las cosas que hacía tan importante y tan especial a este varón de Dios. Voy a explicarte lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú puedes preguntarte, bueno, ¿y esto qué significa? Atención ahí. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa esto? Que no hay duda de que va a llegar lo que estás pidiendo. La convicción de lo que no se ve, que aunque no lo veas, sepas que ese fuego va a llegar cuando lo pidas. Eso es fe. Y aquí dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Los hombres y mujeres que sirvieron a Dios. Abraham dejó su tierra, su parentela, porque Dios le dijo, te voy a hacer de ti una gran nación. Y podemos ver un listado interminable de hombres que le creyeron a Dios sin haber visto ni tenido tangible esa promesa. Simplemente abrazaron la palabra de Dios y Dios honró y cumplió por esa fe. A eso se refiere la palabra con esto. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El universo fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque es trascendental. Porque no tiene fin. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y hoy puedes preguntarte, ¿a mí de qué me sirve tener fe? Y no hablo de una fe religiosa y repetitiva, porque muchas veces el mundo tiene un concepto erróneo de lo que es la fe. Piensan que orarle a un santo es fe. Piensan que traer a lo mejor algún collar o algún amuleto es fe. No erremos en nuestro entendimiento. Una cosa es una creencia
Y una cosa es una creencia religiosa. Yo puedo creer en un tramo de madera. Yo puedo creer en un objeto. Puedo creer incluso en una persona. Pero la fe solamente la puedo tener en el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo a pagar por mí. Dice Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa esto? Que la fe es un regalo que Dios nos da, que por gracia somos salvos, que solamente decidimos creer, que el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos redarguyó de justicia, de juicio y de pecado, y que nosotros por gracia, gracia significa un regalo inmerecido, dijimos sí hay un Dios y sí creo. Pero ese don, esa oportunidad y esa capacidad de creer llamada fe, Dios nos la da. ¿Decidiste creer o no? ¿Decidiste soltar tu razonamiento? ¿Recuerdas cuando hiciste esa oración por primera vez? Dijiste, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Abriste tu corazón y Dios te dio la capacidad de ser salvo. Ese sacrificio de Jesús te trazó ese camino al Padre. Así que ese paso, repito, se llama fe. Y la fe en nuestra vida diaria debe de ser en cada paso, en cada palpitar, en cada respirar. ¿Tú crees que Elías oraba para tener fe? ¿Crees que cada mañana decía, Dios, dame la fe suficiente para poder mostrarle al pueblo que tú eres Dios? ¿O Elías vivía en y por fe? Analiza en tu corazón. ¿Elías pedía fe como si fuera gasolina para un carro diario? ¿O Elías vivía por fe y en fe cada día? Mientras lo analizas, te voy a contar rápidamente un testimonio. Hace algunas semanas, tal vez 4 o 5 semanas, una persona me decía, tú no sabes todos los malestares físicos que tengo. Tú hablas de tu Dios porque no tienes enfermedades. Tú hablas de tu Dios por una razón. Tú hablas de tu Dios porque Dios te guarda. Tú hablas de tu Dios porque tu Dios te bendice. Tú hablas de tu Dios porque ningún familiar tuyo está enfermo. No sabes lo que estoy padeciendo. Y recuerdo haberle dicho, yo hablo de mi Dios porque lo conozco. Y yo vivo una vida de fe. Y vivo una vida de milagros. Y vivo una vida de sanidades. Y porque conozco a ese Dios, no vivo una vida de enfermedades. Para nosotros, para mi casa, para mis hijos, para mi esposa, para mí, lo normal es ver que Dios nos sane. Mi esposa padeció hipertiroidismo y recuerdo que ya los médicos la habían diagnosticado, le habían hecho muchos estudios y le habían dicho tienes que estar tomando medicamentos y tienes que tener muchos controles. Y recuerdo haberle dicho, no abraces esa enfermedad, vamos a orar porque el Dios de fuego te va a sanar. Me acuerdo haber orado y una semana después haberse hecho todos los estudios y ya no estaba ese hipertiroidismo. Recuerdo que cuando iban a nacer mi hijo Matías, unos días antes le hicieron un estudio y le dijeron que traía un intestino mal formado, que lo tenían que, en cuanto sacara, salir del vientre de su madre, operarlo, sacar los intestinos y cortar ese tramo del intestino. Recuerdo que llegamos a casa con el corazón hecho pedazos y le dijimos, aquí está lo que tú formaste, aquí está quien tú formaste y tú lo conoces. Nosotros consagramos a ti nuestro hijo, sánalo y que sea tu voluntad. Y al otro día fuimos y volvimos a hacer el estudio y el niño estaba perfectamente sano. No tenía ninguna deformación en su intestino y no requirió esta intervención.
Y así te puedo contar muchos testimonios. Cada paso, cada día, vemos la mano y la misericordia de Dios. Así que puedo testificarte y contestarte la pregunta que te hice. ¿Se vive por fe? ¿Y se vive en fe? ¿O pides fe para un momento? Tienes que vivir esa fe cada día. Tienes que abrazar esa fe. Tienes que caminar en fe. Tienes que ser un hombre de fe, una mujer de fe. Y sin ella es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Andamos por fe y no por vista, como dice 2 Corintios 5. Si tú vives esa vida de fuego, si tú vives esa vida de fe, si no hay duda en tu corazón, si tienes esa convicción de que hay un Dios que es por ti, que hay un Dios que responde esas oraciones, entenderás que donde hay enfermedad, verás la oportunidad de ver la gloria de Dios. Así que impone esas manos, usa los dones y Dios sanará. Donde hay escasez financiera, si hay fe, verás que Dios suple todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Donde hay un problema sin solución, entenderás con los ojos de la fe que todo tiene su tiempo y que los tiempos de Dios son perfectos. Donde hay una oración sin respuesta, si andas en fe, entenderás que la prueba produce paciencia. Donde hay una familia fracturada, si hay fe, podrás declarar la palabra y decir: creo en el Señor Jesucristo y mi casa y yo seremos salvos y mi casa y yo serviremos al Señor. Donde hay fe, no hay temor. Y podrás decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Donde hay agotamiento, si vives en fe, podrás declarar: pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y te levantarás. ¿Sabes? Donde ese profeta de fuego veía un pueblo entero expectante, un gobierno que pretendía eliminarlo, un ejército capaz de destruirlo, cientos de profetas de un Dios falso mirándolo, él veía ese fuego listo para ser solicitado. Sin ninguna duda, él sabía que ese Dios de fuego estaba con él. Así tienes que aprender a vivir esa fe. Aunque no veas ese fuego venir en camino, tienes que entender que ese fuego ya está disponible para ti. Eso es fe. Suelta tu capacidad, suelta tu fuerza, suelta el entendimiento, suelta tus conocimientos, tus análisis. Muchas veces cometemos el error de hacer a Dios a nuestras capacidades. Y es importante que entiendas que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Solo créelo y vive la salvación, vive los dones, vive la unción, vive el sacrificio, vive esa libertad, vive pleno. No busques y no veas con tus ojos naturales. No te fíes en tus capacidades terrenales. Abraza la fe y actúa en ella. Y esta fe será la pólvora que haga explosión para hallar lo que estás buscando. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos, iglesia. ¿Qué le has pedido a Dios? ¿Qué es lo que anhela tu corazón?
Siente cómo el Espíritu de Dios se mueve con poder. No, Dios te dice, ¿quieres fuego? Ten fe. ¿Quieres sanidad? Ten fe. ¿Quieres ser transformado? Ten fe. Solo suelta y déjate llevar por aquel que es fuego consumidor. Dios, en esta mañana te doy gracias por la iglesia. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por respaldar ese tiempo con fuego. Te pido que toques el corazón de cada uno de ellos que me escuchan. Te pido que toques el corazón de la iglesia digital. Te pido que nos hagas vivir una vida de fe, un camino de fe. Que la fe y que el fuego sea nuestro diario vivir. Que podamos entender que no es un tiempo, que no es un momento, que no es un día, que es un estado de tiempo completo. Que la vida de fuego, que la vida sobrenatural, que la vida contigo es así. Increíble. Que podamos entender que lo extraño es no recurrir a ti. Que lo normal es ver milagros, es ver libertad, es ver sanidad, es ver tu gloria. Eso es lo normal. Que la iglesia pueda entenderlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que ese poder y esta palabra en el tiempo, en esta mañana, en el nombre de Jesús, sea activada. Que una nueva forma de ver y entender la fe empieza el día de hoy en la iglesia que me escucha. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.